7:35 de la mañana, y después de haber hablado sobre temas judiciales y sobre temas penales y sobre el terrorismo y sobre Cuba, vamos a hablar cómo garantizar que el dinero que los ciudadanos peruanos y las empresas pagan a títulos de impuestos sean usados de la manera más transparente y más eficiente posible. Para eso hemos invitado a uno de los principales buscadores de esta garantía, que es el señor José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación Contribuyentes por Respeto. El tema suyo en esta oportunidad es que, de una manera excepcional en nuestra historia reciente, se han destinado 25.000 millones de soles para una tarea específica, la reconstrucción con cambios en el norte. ¿Y qué es lo que se constata? Lo que dijo el presidente Vizcarra: una lentitud tremenda y un gasto al cabo de un año de solo 10% de ese monto existente. Señor Beteta, ¿qué es lo que ha averiguado usted sobre esta lentitud y sobre este desastre, si es que me cabe esa expresión? Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto estar acá. Hicimos un informe sobre 3 regiones, escogimos una muestra de 3 regiones: Piura, La Libertad y Lima, que son las regiones en donde se concentra el 50% de la infraestructura destruida o dañada, que ha sido una catástrofe, como tú bien dices. Cada fenómeno del Niño Grande al Perú, desde los años 70 que se tiene registro, le ha costado más o menos 4.800 millones de dólares. El costo, digamos, del desastre. Pero además, en los últimos años, y acá hay las 3 ideas principales que yo quiero contarles hoy día, que son los hallazgos de este informe, son: la primera es, en los últimos 5 años, el presupuesto en gestión de riesgos se incrementó muchísimo, exponencialmente. En total pasamos de invertir o de presupuestar de 125 millones de soles a casi 1.500 millones de soles en los últimos 5 años. De ese presupuesto, las regiones Lima, La Libertad y Piura han tenido una ejecución que no ha superado entre el 65 y 70%. Eso es un primer punto, que ya no es aceptable porque finalmente es mucho dinero. Se han ejecutado más o menos 400 millones de soles en estos últimos 5 años, una ejecución muy grande. Pero aún con más presupuesto y aún con una ejecución tan alta, no presupuestalmente, pero este monto tan alto de dinero, el desastre ha sido tremendo. Muchísimas, cientos de miles de familias damnificadas. Entonces uno se pregunta por qué. Siguiente punto. Entonces, cuando vamos ya a la ejecución del gasto, vemos que obviamente el tema de transporte, hospitales, vivienda, educación, colegios, hay que reparar todos estos elementos de infraestructura. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Dónde empieza el problema? Empieza en los ríos. Es decir, la descolmatación. Claro, la descolmatación y luego la creación de defensas ribereñas. ¿Y por qué nos metimos un poco en ese tema? Porque esa es la raíz de todo. Después tenemos que reparar colegios, pistas y casas y hospitales, pero eso es porque el río se desbordó, finalmente. Entonces, cuando vamos al presupuesto de limpieza y encauzamiento de los ríos, encontramos que de 192 obras en la actualidad, el 87% solamente descolmatan. Y el otro 13% incluye la descolmatación y la defensa ribereña. Es decir, estamos limpiando el río periódicamente, pero lo único que hacemos es limpiarlo para que luego vuelva a venir el caudal, vuelva a superar, digamos, la capacidad del río, digamos, ¿no es cierto?, el cauce, y otra vez se desborda. Entonces uno se pregunta, bueno, si hemos ejecutado tanto dinero en este tema de la gestión de riesgos... 300 millones de soles solo por el río Piura. 400 millones de soles en general, hay 720 millones de soles presupuestados para limpieza y encauzamiento, 720 millones de soles. ¿Y qué vamos a hacer después de descolmatar? Nosotros hemos hablado con varios empresarios, jóvenes, pequeños, medianos, grandes, y todos nos dicen, mira, la descolmatación es importante, hay que limpiar los cauces de los ríos, pero después de eso tienes que formar las defensas ribereñas, ¿no? Y ahí es donde no se está haciendo casi nada. Casi nada. Entonces la historia se va a repetir. Se va a repetir definitivamente. ¿Y aquí el punto cuál es? Cuando ya vamos al tema de la defensa ribereña, tienes varias opciones. En este momento tú puedes hacer, obviamente, las defensas de concreto. Lo que más se hace, aunque es poco, es el enrocado por volteo, ¿no es cierto? Que nos han explicado que es un tema de poner unas rocas enormes al costado de los ríos. Eso implica trasladar de canteras, digamos, rocas muy grandes, y que luego los picapedreros de la zona terminan canibalizando, digamos, estas rocas y llevándoselas para construir sus propias cosas.
Como los que roban las mallas de contención de las piedras, ¿no? Qué difícil es este país también, ¿no? Y encontramos un sistema que se llama el sistema de los gaviones, que es un sistema que nos parece que es bastante eficiente, que se ha usado en Ecuador y en Bolivia en situaciones similares. Más allá de si escoges el concreto, el enrocado, los gaviones... ¿Qué es un gavión? Es un tipo de enmayado en donde vas colocando no solamente piedras, sino cualquier tipo de residuo que va, ¿Qué es lo se que va se ha hecho sentando. acá en la zona de Carafongo, ¿no? Y Punta Hermosa. Geomayas para... En Cusco se hizo, es algo similar, la resistencia es parecida, digamos, es suficiente, pero repito, escojas concreto, enrocado o gaviones, buscando la eficiencia en el gasto, buscando el tiempo que sea más corto, el tema es que igual no se hace. Y no se está haciendo. Entonces, acá hay una pregunta que hacerle, digamos, como primera conclusión, no solamente a la Autoridad de la Reconstrucción, sino también a los gobiernos regionales, es ¿por qué no están ya construyendo las defensas ribereñas? Ahora, el problema es que en esta etapa de la reconstrucción, la descombatación de ríos, la fiscalización es difícil. En Piura, por ejemplo, se ha denunciado que este proceso en realidad consistía en mover piedras de un tramo a otro sin que eso tuviera ninguna eficiencia. Y en realidad en el papel estás haciendo una obra, pero a la hora que el río se desborda te das cuenta que eso no sirvió para nada. ¿Cómo hacer para lograr una fiscalización sobre ese tipo de obras, ¿no? Porque no sea cualquier cosa. Es que el tema va desde antes, del diseño del proyecto, ¿no? O sea, si el diseño del proyecto no incluye la descolmatación y luego inmediatamente después la construcción de la defensa, ya tienes un problema porque estás destinando todo a limpieza, limpieza, pero no a la defensa. Eso número uno. Número dos es, haciendo tan poco en defensas ribereñas, a veces yo me pregunto, bueno, ¿por qué el gobierno no busca tener una señal de que hay transparencia y buen uso de los recursos? Para mí son dos, ¿no? Una es cuando hay varias opciones. Cuando tienes obras de concreto, obras de enrocado, obras de gaviones. Ahorita todo es enrocado al volteo, ¿no? O sea, traes las piedras cantera y la tiras. Todo es enrocado al volteo. Lo cual quiere decir que hay un tipo de industria que se beneficia, solo uno. No lo sabemos, pero por lo menos... tipo de operador, digamos. Pero por lo menos estás dejando poco espacio que hay en otras opciones. La segunda señal es cuando hay muchas empresas funcionando y trabajando, ¿no? Y ahí fue el otro hallazgo que encontramos. Analizando ya los contratos caso por caso, vimos que hay lugares en donde las empresas forman consorcios y coincidentemente ves que el consorcio tiene un pedazo del río, luego el otro pedazo del río, el otro pedazo del río en forma proporcional, ¿no? Y así se reparten las obras en una sola provincia. Yo no sé si esto es porque lamentablemente la burocracia es tan grande y las barreras burocráticas son tan grandes que el mismo Estado, la misma autoridad, busca ya simplificar el proceso buscando postores rápidos y simples, o si hay algún tipo de, entre comillas, amarre, digamos, ¿no? Habría que investigarlo, ¿no? Hay un primer tema importante. ¿Qué pasó con la primera etapa de la reconstrucción? ¿Por qué no funcionó? Yo creo que en ese sentido... de Pablo de la Flor, ¿qué pasó? Yo creo que en ese sentido fue lo que conversamos antes de empezar, que es los gobiernos locales, ya sea distritales, provinciales y regionales, incluso formando núcleos ejecutores, que también es una opción, no tienen la capacidad de gestionar montos altos, a veces ni siquiera pequeños. Entonces Pablo de la Flor tuvo la necesidad de coordinar hasta un nivel demasiado micro, digamos, la ejecución de presupuesto. Por más que la autoridad tenía capacidad, por la ley, de ejecutar directamente el presupuesto con los ministerios, ¿no? Se priorizó primero la coordinación con los entes locales, ¿no? Y eso fue un tremendo problema. Lo otro es que, como siempre, nuestro mecanismo del sistema de contrataciones de por sí ya es lento y burocrático. Entonces, claro, el diseño de los términos de referencia, la convocatoria, el no hay un concurso, sistema de la buena emergencia. dura meses. ¿No hay un sistema de emergencia? Este sistema debió haber flexibilizado, ¿no es cierto?, y simplificado el proceso. Pero tienes a la Contraloría, ¿no?, que a veces funciona casi como un pulpo, no quiere estar en todas partes. Yo creo que si van a modificar la ley... el señor Alarcón en esa época. Si quieren modificar la ley ahora, yo diría, no pongan más candados. O sea, la solución no es poner más candados. Cuando tú pones un candado en un proceso en el cual una empresa ya tiene que gestionar trámites con 10 autoridades, lo que estás haciendo es darle más poder a las autoridades. O sea, estás haciendo que tengan más poder todavía para generar potenciales espacios de lentitud y o de corrupción. Señor José Ignacio Beteta, presidente de Contribuyentes por Respeto, muchas gracias, aunque nos deja con más inquietudes que las que teníamos antes de su visita. Felicitaciones por el informe y espero que se vea continuado por una mirada... Defensas ribereñas, el mensaje es ese, no solamente hay que limpiar el cauce, si no nos va a pasar de nuevo lo anterior, hay que quedarnos con eso y ojalá que lo hagan las autoridades. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones, que tenga buenos días, señor José Ignacio Beteta, repito, presidente de la Asociación Contribuyentes por Respeto.